Durante siglos, los mapas del mundo han guardado un secreto que pocos se atrevieron a mirar con atención. Al sur del planeta, bajo las frías aguas del Pacífico, descansa algo que podría cambiar todo lo que creemos saber sobre la historia de la Tierra. Un continente perdido, oculto bajo el océano, que Australia está intentando recuperar. Pero lo más inquietante no es su existencia, sino lo que podría despertar si realmente lo logran. ¿Qué pasaría si un país decidiera literalmente dividir el océano para rescatar un territorio sumergido? ¿Y si ese territorio perteneciera a una antigua civilización borrada de la memoria humana? Hoy, en Lo Nunca Contado, exploraremos el plan más ambicioso de la historia moderna, el intento de Australia por separar el océano en dos partes para recuperar la tierra perdida de Sealandia, el continente fantasma que muchos científicos consideran la octava masa continental del planeta. Lo que descubrirás en este video podría ser el inicio de una nueva era geológica, o el regreso de algo que el océano quiso enterrar para siempre. Todo comenzó con una expedición científica en el año 2017, cuando un grupo de geólogos internacionales, liderados por investigadores de Nueva Zelanda y Australia, publicó un informe que desafió toda la geografía moderna. Tras años de estudios con satélites, sonares y muestras de roca tomadas del fondo del mar, descubrieron algo que nadie esperaba: una extensión continental oculta bajo las aguas del Pacífico Sur. Lo llamaron Sealandia. Su tamaño es tan colosal que equivale a casi la mitad de toda Australia, con más de 4 millones de kilómetros cuadrados de territorio sumergido. Pero lo que dejó sin palabras a la comunidad científica no fue solo su tamaño, sino su composición. Rocas continentales, granito, basalto, fósiles y formaciones idénticas a las de los continentes emergidos. Era, sin duda, tierra firme, solo que enterrada bajo el mar. La revelación fue tan grande que algunos medios la llamaron el octavo continente, mientras otros se burlaron, calificándolo como una exageración. Sin embargo, las imágenes satelitales confirmaron su relieve: montañas, mesetas y cordilleras hundidas que alguna vez estuvieron expuestas a la superficie. De repente, los mapas del mundo parecían incompletos. Lo que creíamos conocer de nuestro planeta no era más que una versión incompleta de su verdadero rostro. Si Sealandia era real, significaba que los océanos escondían mucho más que vida marina. Escondían una historia geológica que podría reescribir la evolución de la Tierra misma. Y entre todas las naciones que observaban en silencio, una comenzó a actuar: Australia. Para ellos, Sealandia no era solo una curiosidad científica, era una oportunidad estratégica, una promesa de recursos minerales, control marítimo y poder geopolítico. Pero también un llamado antiguo, casi espiritual, como si una parte perdida de su tierra madre los estuviera llamando desde las profundidades. Desde ese momento, el misterio se desató. ¿Podría Sealandia volver a emerger algún día? ¿Y qué consecuencias tendría alterar las fuerzas naturales que la mantienen sumergida? Preguntas que los científicos australianos ya no solo se planteaban, sino que intentaban responder con tecnología y determinación. Lo que estaba por venir no era un simple experimento. Era el intento más ambicioso del ser humano por revertir el destino de un continente perdido. A principios del año 2024, se filtró información desde el Departamento de Recursos Geocientíficos de Australia sobre un proyecto enigmático bautizado con el nombre clave Hydra. Oficialmente, era una iniciativa para estudiar la dinámica tectónica en el mar de Tasmania. Extraoficialmente, el objetivo era otro: crear una división artificial en el fondo oceánico para permitir el ascenso controlado de parte de Sealandia. En otras palabras, separar el océano en dos grandes secciones para liberar la masa continental que yace atrapada bajo kilómetros de agua y sedimentos. El plan contemplaba el uso de maquinaria submarina de nueva generación, perforadoras capaces de operar a miles de metros de profundidad y sistemas de contención hidráulica que podrían modificar la presión entre las placas oceánicas. Cada metro de avance sería monitoreado por sensores sísmicos y drones submarinos autónomos, pero los geólogos independientes advirtieron un riesgo grave: alterar la corteza en esa zona podría desencadenar una liberación sísmica masiva, incluso un nuevo movimiento tectónico global. Aún así, Australia siguió adelante, convencida de que los beneficios superarían el peligro. Para algunos, el proyecto Hydra era un salto científico sin precedentes. Para otros, una advertencia, porque si el océano es el guardián de lo que fue sepultado hace millones de años, ¿qué más podría emerger cuando la tierra perdida comience a despertar? Comenta la palabra Sealandia si tú también crees que hay cosas bajo el océano que no deberíamos intentar recuperar. Para entender por qué Australia está tan decidida a recuperar esa tierra sumergida, hay que retroceder millones de años, hasta cuando el mundo era un solo continente, Gondwana. En aquel entonces, Sudamérica, África, la Antártida, la India, Australia y Sealandia eran una sola masa colosal de tierra. Pero hace aproximadamente 85 millones de años, Sealandia comenzó a separarse lentamente. Las fuerzas tectónicas la empujaron hacia el este y la hundieron bajo el Océano Pacífico, dejándola casi por completo sumergida. Sin embargo, los registros fósiles
fósiles indican que, antes de desaparecer, Sealandia fue un territorio fértil, cubierto de bosques, con montañas, ríos y vida animal terrestre. No era un desierto submarino, sino una región que alguna vez respiró. Los geólogos no logran explicar cómo un continente entero pudo hundirse, sin dejar rastros visibles en la superficie. Algunos creen que su corteza era más delgada de lo normal, lo que la hizo vulnerable a los movimientos de las placas. Otros aseguran que un evento catastrófico, posiblemente un impacto cósmico o una serie de erupciones colosales, provocó su colapso súbito. Pero entre los pueblos polinesios y maoríes existe otra versión, la de una tierra sagrada llamada Hawaiki, descrita como el origen de los dioses y del conocimiento antiguo, que desapareció bajo las aguas por mandato de los cielos. Curiosamente, los científicos que trabajan en el proyecto Hydra han encontrado anomalías magnéticas en el fondo marino, zonas donde la brújula se distorsiona y los equipos dejan de funcionar sin explicación. ¿Se trata de simples fallas naturales o de algo más profundo, quizás relacionado con lo que alguna vez habitó esas tierras? La obsesión de Australia con Sealandia no es solo geológica. Detrás del lenguaje científico hay una atracción casi mística: recuperar lo que el océano robó. Pero, ¿y si el mar no lo robó, sino que lo protegió? ¿Y si lo que yace bajo esas aguas no está perdido, sino oculto deliberadamente? Si tú crees que el océano guarda secretos que la humanidad no está preparada para descubrir, comenta la palabra profundidad en los comentarios. Desde hace décadas, los geólogos australianos sospechan que el fondo del mar al este del país está cambiando. No se trata solo de movimientos tectónicos, sino de un fenómeno más extraño: zonas donde el terreno parece elevarse, milímetro a milímetro, como si una fuerza invisible intentara empujar la Tierra hacia arriba. Los satélites han registrado microdeformaciones y patrones de calor subterráneo que no corresponden a la actividad normal del manto terrestre. Lo más inquietante es que esa elevación coincide con los límites conocidos de Sealandia. Es como si el continente perdido estuviera respondiendo a los intentos humanos de alcanzarlo. En los laboratorios del proyecto Hydra, los ingenieros han detectado vibraciones anómalas que no se originan en ninguna fuente sísmica conocida. Son pulsaciones rítmicas, constantes, como un latido. Algunos lo llaman el pulso de Sealandia. Al principio se pensó que eran simples errores de medición, pero cuando varios sensores en distintos puntos del mar de Tasmania comenzaron a registrar el mismo patrón, la explicación se volvió más difícil de ignorar. ¿Qué significa que una masa continental pulse? ¿Podría tratarse de un proceso natural de reajuste geológico o de algo más profundo, una especie de respuesta biológica del planeta a la manipulación humana? Los científicos más prudentes piden calma, pero en foros cerrados y reuniones internas del gobierno australiano ya se habla de una conexión desconocida entre la Tierra y su pasado oculto. En paralelo, hay rumores de que el proyecto Hydra no busca únicamente recuperar tierra, sino también algo que yace dentro de ella. Algunos informes mencionan estructuras metálicas detectadas bajo la corteza submarina, alineadas en patrones demasiado precisos para ser naturales. Nada ha sido confirmado oficialmente, pero las imágenes filtradas muestran líneas rectas, ángulos perfectos y formaciones geométricas que se asemejan a ruinas antiguas. Si esas estructuras pertenecen a una civilización previa al hundimiento de Sealandia, estaríamos ante el descubrimiento arqueológico más grande de la historia humana. Sin embargo, Australia guarda silencio, y tal vez no por precaución, sino por miedo, porque si Sealandia vuelve a emerger, también podrían hacerlo los secretos que la hicieron desaparecer. Comenta la palabra resurgir si tú también sientes que hay cosas que el planeta está intentando mostrarnos, aunque todavía no estemos listos para verlas. En mayo del año 2025, el gobierno australiano dio luz verde a la primera fase experimental del proyecto Hydra. Un grupo selecto de ingenieros navales y geofísicos partió desde Hobart, Tasmania, con un convoy de buques científicos, plataformas flotantes y drones submarinos autónomos. Su misión era colocar una red de perforadoras a lo largo de una línea de casi 300 kilómetros, justo donde las placas australiana y del Pacífico se rozan. Allí, bajo una presión de miles de toneladas, comenzaron a perforar. Oficialmente se trataba de estudios de suelo. En realidad, era el primer intento por crear una división física en el fondo oceánico. Los informes indican que el proceso avanzó más rápido de lo previsto. En menos de 3 semanas, los sensores comenzaron a registrar cambios de densidad en la zona. Algunos técnicos describieron la sensación de que el océano vibraba. El ruido del metal perforando el lecho marino era interrumpido por sonidos graves, naturales, que parecían responder a cada movimiento. Los expertos lo llamaron respuesta armónica de las capas profundas, pero entre los marineros el rumor era otro.
claro. El océano estaba resistiéndose. A medida que las perforaciones avanzaban, la presión aumentaba. Los drones que descendían a más de 5.000 metros de profundidad captaron imágenes confusas, nubes de sedimento, luces bioluminiscentes y estructuras que parecían surgir y desvanecerse entre las sombras. Cuando uno de los drones desapareció sin explicación, la operación fue suspendida por 48 horas. Al día siguiente, las mediciones de temperatura del agua subieron 3 grados. Nadie supo por qué. Los directores del proyecto decidieron continuar, alegando que el fenómeno se debía a actividad volcánica leve. Sin embargo, algunos investigadores sospechaban que habían perforado algo más que roca. ¿Y si el océano no es solo un cuerpo de agua, sino una frontera viva entre lo que fue y lo que aún no debe volver? Los días posteriores al reinicio del proyecto Hydra fueron cualquier cosa menos normales. En la base oceánica flotante, los sensores comenzaron a registrar impulsos sísmicos irregulares que provenían desde el fondo. No eran temblores comunes, sino pulsaciones intermitentes, acompañadas de un sonido grave y prolongado que se propagaba bajo el agua. Los científicos lo describieron como un eco respirante, un ruido tan profundo que se sentía más que se oía. Los radares mostraban ondas circulares moviéndose hacia el este, como si algo bajo la superficie se estuviera agitando lentamente. Una noche, el sistema de monitoreo captó una secuencia de impulsos idénticos a los registrados semanas antes en otro punto de Sealandia, a más de 1.000 kilómetros de distancia. Era imposible que se tratara de coincidencia. Algunos expertos afirmaron que era una manifestación de liberación tectónica. Otros simplemente no tenían explicación. En las bitácoras del proyecto se registró un comentario inquietante. Parece que el continente está respondiendo. En paralelo, varios tripulantes reportaron fallas eléctricas, brújulas girando sin control y una sensación constante de presión en el pecho. En un intento por tranquilizar al equipo, los jefes de misión atribuyeron todo al estrés y la magnetita natural del fondo marino. Pero cuando las cámaras submarinas captaron un destello de luz proveniente de una grieta recién abierta, el silencio invadió la sala de control. Nadie supo de dónde provenía, ni cómo era posible que existiera luz a esa profundidad sin una fuente externa. El fenómeno fue rápidamente clasificado como confidencial. Los informes enviados a Canberra fueron editados antes de hacerse públicos. Pero algo quedó claro: Sealandia había despertado, y no todos estaban convencidos de que fuera buena idea seguir perturbando su sueño. ¿Y tú qué crees que podría provocar que una masa continental dormida comience a moverse de nuevo? Comenta la palabra eco si crees que la Tierra tiene su propia forma de comunicarse con nosotros, aunque no la entendamos todavía. En las semanas siguientes, los registros satelitales comenzaron a mostrar cambios sutiles pero inquietantes en la región del mar de Tasmania. Zonas que antes aparecían completamente uniformes empezaron a reflejar anomalías térmicas, franjas de calor que se movían lentamente bajo la superficie, como si algo enorme estuviera desplazándose en las profundidades. Los científicos del proyecto Hydra aseguraron que se trataba de simples corrientes oceánicas, pero la magnitud del patrón era imposible de ignorar. Incluso la NASA, a través de su programa de observación marina, detectó variaciones gravitacionales mínimas, lo que podría indicar movimientos de masa continental bajo el lecho oceánico. Al mismo tiempo, comenzaron a llegar reportes extraños desde la costa de Nueva Zelanda. Pescadores afirmaban ver burbujas gigantes emergiendo del mar, acompañadas de un zumbido metálico que duraba varios segundos. Otros hablaban de un brillo verdoso que se extendía bajo el agua durante la noche. Ninguno de estos fenómenos fue reconocido oficialmente, pero los registros de audio submarino confirmaron sonidos inusuales, vibraciones bajas, casi orgánicas, que parecían repetirse con una frecuencia precisa, como si siguieran un patrón. Mientras tanto, en los laboratorios de Hobart, los datos del proyecto mostraban un ascenso microscópico del fondo marino, menos de 1 centímetro por semana. Poco para el ojo humano, pero suficiente para alertar a la comunidad geológica mundial. ¿Podría Sealandia estar realmente emergiendo? ¿O se trataba solo de una reacción natural al impacto de las perforaciones? Nadie se atrevía a confirmarlo, pero algo era evidente: la Tierra estaba respondiendo. En una reunión privada, uno de los ingenieros del proyecto escribió una frase que luego se filtraría a la prensa: hemos tocado algo que no comprendemos. Desde ese momento, el gobierno australiano endureció las medidas de seguridad y declaró parte del océano como zona de investigación restringida. Los buques civiles fueron desviados y cualquier intento de acercarse era respondido con advertencias, pero la pregunta que flotaba en el aire era otra: ¿qué tan lejos estaba Australia dispuesta a llegar por recuperar una tierra que el océano había decidido enterrar? Mientras el mundo apenas comenzaba a sospechar lo que realmente
realmente estaba ocurriendo, los efectos del proyecto Hydra ya se sentían más allá del mar de Tasmania. En las costas de Australia y Nueva Zelanda se registraron pequeños sismos sincronizados, como si un pulso invisible recorriera la zona cada cierto número de horas. Lo más desconcertante era que estos temblores no seguían los patrones normales de liberación tectónica. Parecían repetirse con una precisión casi matemática, como si algo estuviera midiendo su propio despertar. En las universidades de Sydney y Wellington, grupos independientes de investigadores analizaron las señales y encontraron una frecuencia inusual en las ondas sísmicas, un intervalo constante de aproximadamente 7 minutos y 22 segundos. Nadie pudo explicar su origen, pero un dato pasó casi desapercibido. Ese mismo patrón fue registrado años atrás en otra parte del mundo, cerca del Atlántico, justo donde algunos geólogos creen que existió la legendaria Atlántida. Los medios comenzaron a llamar al fenómeno el efecto Sealandia. Algunos científicos intentaron calmar a la población, alegando que era una coincidencia natural, pero en foros especializados ya se hablaba de algo mucho más profundo, una resonancia planetaria. Si Sealandia estaba realmente moviéndose, podía alterar el equilibrio de las placas en todo el hemisferio sur, y si la corteza terrestre se estaba reajustando, el clima, los polos y las corrientes marinas también podrían hacerlo. A medida que las semanas pasaban, las aves migratorias comenzaron a desviarse de sus rutas, los cetáceos se desorientaban y las brújulas marítimas sufrían ligeras desviaciones magnéticas. Los viejos marineros decían que el mar ya no respiraba igual. En las costas de Nueva Zelanda, las olas empezaron a llegar con un ritmo distinto, como si el océano tuviera un nuevo pulso. La comunidad científica internacional exigió explicaciones, pero Australia mantuvo el silencio. Sin embargo, en documentos confidenciales, un informe advertía: Sealandia se está levantando y no hay forma de detenerlo sin consecuencias globales. Comenta la palabra Atlántida si crees que la Tierra está repitiendo un ciclo que ya vivimos antes, uno que el océano aún recuerda. Mientras las evidencias se acumulaban, el gobierno australiano impuso un apagón informativo total. Las señales satelitales civiles sobre el mar de Tasmania fueron restringidas y cualquier publicación científica relacionada con la región debía pasar primero por una revisión gubernamental. En los medios locales apenas se mencionaba el proyecto Hydra y los pocos periodistas que intentaron investigar el tema denunciaron presiones, pérdida de acceso y, en algunos casos, la desaparición repentina de sus fuentes. En cuestión de días, todo el tema parecía haberse borrado del debate público, como si nunca hubiera existido. Pero debajo de ese silencio, las operaciones continuaban. A través de satélites comerciales, observadores extranjeros detectaron movimientos nocturnos de embarcaciones no identificadas, luces en formación sobre áreas restringidas y un tráfico constante de drones submarinos. Algunos analistas interpretaron que Australia había pasado de la fase de estudio a una fase operativa, posiblemente intentando estabilizar la zona donde el fondo marino comenzaba a elevarse. Sin embargo, otros sospechaban que estaban ocultando algo, un hallazgo que podría ser demasiado grande o demasiado peligroso para hacerlo público. Varios científicos que trabajaron en el proyecto comenzaron a renunciar discretamente. Uno de ellos filtró un mensaje corto pero estremecedor: no estamos desenterrando tierra, estamos despertando memoria. Desde entonces, los foros de geología y arqueología se llenaron de teorías. ¿Podría Sealandia contener restos de una civilización anterior al registro humano? ¿O tal vez evidencia de una extinción masiva aún no comprendida? Mientras tanto, los sensores sísmicos del Pacífico seguían registrando una actividad constante, sutil pero persistente. Era como si el planeta entero escuchara en silencio algo que estaba ocurriendo allá abajo. Pero Australia no daba señales de detenerse. En su discurso oficial, todo era ciencia. En los hechos, el proyecto Hydra se había convertido en una operación encubierta a escala continental. Si tú estuvieras en su lugar, ¿arriesgarías el equilibrio del planeta por descubrir una verdad enterrada bajo el mar? Comenta la palabra verdad si crees que algunas revelaciones pueden cambiar el rumbo de la humanidad para siempre. Fue en septiembre del año 2025 cuando ocurrió lo impensable. Los radares oceánicos de la región registraron un movimiento vertical repentino en un área de más de 200 kilómetros de extensión. El fondo del mar había comenzado a elevarse. Al principio apenas unos centímetros, pero en cuestión de días, el cambio fue visible desde los satélites. Una vasta franja submarina se había levantado más de 3 metros, alterando las corrientes y el color del agua. El mar parecía hinchado, con remolinos que se formaban sin viento ni tormentas. El océano se había partido en dos, literalmente. Los equipos del proyecto Hydra lo llamaron la ruptura controlada, aunque nada parecía bajo control. Los niveles de presión cambiaban minuto a minuto, las mediciones de temperatura eran inestables y los campos magnéticos de la zona fluctuaban tanto que los instrumentos dejaron de funcionar. Los barcos más cercanos reportaron un fenómeno aún más desconcertante, una vibración que subía desde el mar hasta el cuerpo, una especie de zumbido interno que hacía imposible dormir o concentrarse. Los científicos enviaron un comunicado de emergencia al gobierno, pero para
entonces, el evento ya era visible para el mundo. Imágenes satelitales mostraban una línea luminosa y difusa que recorría el océano entre Australia y Nueva Zelanda. Lo que antes estaba oculto comenzaba a emerger. Cuando los primeros drones descendieron a documentar el cambio, las cámaras revelaron algo que nadie esperaba: formaciones rocosas con formas simétricas, corredores de piedra y lo que parecía ser una estructura circular con grabados geométricos. El océano había revelado un fragmento del continente perdido. Era Sealandia, resurgiendo del olvido. Pero no era solo roca. Los sensores térmicos captaron puntos de calor intensos, como si algo dentro de esa tierra estuviera generando energía. Los expertos propusieron teorías: actividad volcánica, gases atrapados, fricción tectónica. Sin embargo, los símbolos en las rocas sugerían otra historia, una que desafiaba cualquier explicación científica. ¿Podría haber existido una civilización avanzada antes del cataclismo que hundió Sealandia? Los registros se cortaron pocas horas después. Desde entonces, ninguna información oficial ha sido publicada, pero los satélites siguen mostrando la misma línea, una cicatriz en el océano, dividiendo sus aguas como si el planeta recordara un antiguo equilibrio. Algunos creen que Australia logró su objetivo, otros dicen que apenas lo comenzó. ¿Y tú? ¿Crees que Sealandia fue un accidente geológico o un recordatorio de que la Tierra tiene memoria? Comenta memoria si piensas que el océano no guarda secretos, sino advertencias. Hoy, el mapa del planeta podría estar cambiando sin que nadie lo admita públicamente. Bajo las aguas del Pacífico Sur, algo se está moviendo, elevándose, respondiendo. Lo que comenzó como un experimento científico podría convertirse en el descubrimiento más grande o el error más costoso en la historia de la humanidad. Porque si es cierto que Australia dividió el océano para recuperar una parte de su pasado, también es cierto que hay cosas que el mar nos suelta sin un precio. Sealandia no es solo tierra, es memoria petrificada, una página arrancada del libro del planeta. Y ahora, por primera vez en millones de años, esa página vuelve a abrirse. Las preguntas siguen flotando en la superficie. ¿Qué despertará realmente cuando esa tierra salga a la luz? ¿Estamos preparados para las consecuencias de alterar el equilibrio natural del planeta? ¿O acaso estamos repitiendo la misma historia de civilizaciones que intentaron dominar lo que nunca debieron tocar? En Lo Nunca Contado, creemos que algunos misterios no existen para ser resueltos, sino para recordarnos lo pequeños que somos frente a lo desconocido. Si este video te hizo pensar, si sientes que hay verdades que el mundo aún no está listo para aceptar, déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas. ¿Sealandia es un simple fenómeno geológico o una advertencia del pasado? Escribe tu respuesta con la palabra Sealandia para saber que llegaste hasta el final. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita, porque muy pronto revelaremos otros misterios que podrían cambiar tu forma de ver la historia. Esto fue Lo Nunca Contado, donde las verdades ocultas salen a la superficie, aunque el mundo prefiera mantenerlas bajo el agua.